Bueno, ¿qué es el dengue? El dengue es una arbovirosis, es una enfermedad viral, ¿verdad? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchos colegas, por ejemplo, se confunden y dan antibióticos para el dengue y esto no va a hacer absolutamente nada. Esto es una enfermedad viral que necesita un vector para poderse transmitir. Cuando hablamos de un vector, hablamos, por ejemplo, de que un ser humano, en este caso el vector es un mosquito o un zancudo, es del género, bueno, vamos a hablar ahorita de su género, pero básicamente necesita que un zancudo o este vector lo pique a uno y que si uno está enfermo, por ejemplo, puede ser transmitido a otras personas. Siguiente. Hablamos de que el dengue es una enfermedad endémica. El 70% se produce lo tienen los casos en Asia, el 16% en África y 14% en las Américas. Es una enfermedad viral, entonces, producida por una arbovirosis. Siguiente. Este es básicamente el vector, ¿verdad? Muchas veces se les ven con las patitas como blancas y a diferencia de otras enfermedades, este necesita agua estancada, pero agua limpia, para poder poner sus huevos, sus larvas y poderse reproducir. Siguiente. Hablamos entonces de que es del género Aedes aegypti y básicamente la gente lo conoce como un zancudo o un mosquito. Siguiente. Es importante que conozcamos un poquito de este vector porque depende del conocimiento que tengamos del vector, vamos a poder tener estrategias para prevenirlo, ¿verdad? Si estamos hablando de que se necesita de un vector y de que sus larvas, por ejemplo, vamos a hablar después de cuánto vive, cada cuánto tiempo ya es un adulto y cuántos huevos, por ejemplo, puede poner cada 4 días, como para que nosotros calculemos a cuántas personas podría enfermar y con esto vamos a entender entonces qué estrategias tenemos que hacer para poderlo prevenir. Entonces, hablamos de que es un virus que básicamente es de la familia Flaviviridae y que podemos tener 4 serotipos, 100. Entre los 4 serotipos que tenemos está el Denver 1, Denver 2, Denver 3 y Denver 4. Independientemente de estos 4 serotipos, nosotros podríamos tener 4 veces en la vida, por ejemplo, dengue. ¿Por qué? Porque cada vez que nos da una de ellas, nuestro sistema inmunológico responde a ese serotipo, pero quiere decir que podríamos enfermarnos de los otros 3 circulantes. Está descrito en la literatura que después de tener un dengue, por ejemplo, cuando nos infectamos con otro serotipo, podría ser más grave, podría ser pues mucho más fuerte la enfermedad y es por eso también que podríamos tener algunas complicaciones. Es una enfermedad que puede causar enfermedad especialmente en los humanos, ¿verdad? Puede ser asintomática, se refiere a que podríamos cursar con la enfermedad sin necesidad de darnos cuenta. O sea, que tengamos signos muy leves, que creamos, bueno, me siento un poquito mal, no totalmente como soy normalmente, y podría ser un caso de dengue. Esto va a depender de nuestro sistema inmunológico, de la forma, por ejemplo, en la que nuestro organismo reaccione, pero también puede causar síntomas. Vamos a hablar de los síntomas que puede causar, especialmente es una enfermedad febril. Cuando se presenta con síntomas puede tener fiebre repentina, ¿verdad? Fiebre que puede ser leve o puede llegar inclusive a 38 o 40 grados. Puede haber un dolor atrás de los ojos, un dolor orbitario, ¿verdad? Un dolor periorbitario. Puede haber dolor de cabeza, que nosotros le hablamos que es una cefalea. Puede haber un dolor abdominal, puede haber náusea, puede haber diarrea. Y en los libros antes hablaba de que el dengue, por ejemplo, es una enfermedad quebrantahuesos, hablaban ellos, porque los dolores musculoesqueléticos son muy fuertes y especialmente en articulaciones. Todo este contexto no necesariamente como en las enfermedades se produce todos en un paciente. Puede tener únicamente algunos signos o síntomas, por ejemplo, en algunos pacientes. Pero uno de cada 20 casos puede presentar signos de alarma. Luego vamos a hablar cuáles son esos signos de alarma y puede entrar a una fase crítica y también podría inclusive causar la muerte. Vamos a detenernos y vamos a hablar un poquito de esto después. Siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces de esos 4, DENB 1, DENB 2, DENB 3, DENB 4, significa entonces en esta crucecita de que si nosotros estamos infectados con el DENB 1, pues podríamos tener contacto posterior con alguno de los otros y podernos volver a enfermar. O sea, podemos tener inclusive 4 enfermedades en el transcurso de la vida, pero en cada uno de ellos sí generamos
una inmunidad, o sea, nuestro cuerpo sí reacciona para que no nos vuelva a dar ese mismo serotipo. Sigamos. Hablamos de que es una enfermedad viral que necesita un vector, pero especialmente acá hay que entender un poquito de la enfermedad. ¿Por qué? Por las medidas preventivas. Lógicamente vamos a tener que tener medidas preventivas contra el vector, como una fumigación para los casos del zancudo adulto, ¿verdad? Pero las larvas no las vamos a matar con eso, entonces necesitamos no tener agua estancada, pero lo más importante, y es que la Organización Mundial de la Salud ha hecho mucho énfasis que la forma en la que creemos que más se transmite la enfermedad es con los humanos enfermos, con los humanos infectados. ¿Por qué? Porque un humano infectado, por ejemplo, el virus circula en todo su torrente circulatorio y los flebotos o los vectores, por ejemplo, que lo piquen en ese momento podrían transmitir la enfermedad y llevarlo de un lugar a otro. Pero más que todo se cree entonces que esta enfermedad lo son los humanos los que al viajar, por ejemplo, si alguien está enfermo, puede llegar a transmitir la enfermedad, más aún que sea el vector el que vuela, por ejemplo, a otra localidad. Siguiente. Acá tenemos que a diferencia del COVID, que nosotros sabemos ya mucho del COVID, ¿verdad? Que se transmitía por aerosoles, este no, este entonces necesitamos un vector que son las hembras, los mosquitos hembras, por ejemplo, los que ponen estos huevos. Y esto es porque las mosquitas hembras son hematófagas, o sea, necesitan sangre para producir estos huevos, que si el vector está infectado, entonces va a tener estos huevos que todos van a tener la capacidad de poder infectar a un paciente. Siguiente. Esto es lo que yo les hablaba de que si un individuo, por ejemplo, estaba enfermo, en su torrente circulatorio tiene el virus, el flebótomo o el vector lo pica y puede llegar, si pica a otro ser humano, entre el esfuerzo que hace por picar y sacar sangre, deglute un poco de lo del virus e introduce al cuerpo y de esta forma es la que se transmite la enfermedad. Esto es muy similar a la enfermedad de malaria, por ejemplo, la forma de transmisión del dengue. Sigamos. Básicamente entonces se cree que es una enfermedad, no se cree, sino que se sabe que es una enfermedad intradomiciliar y que son los humanos entonces que al viajar podrían hacer que la enfermedad se propague a otros sitios. Por eso es muy importante cuando un paciente tiene dengue que nosotros guardemos las medidas como que tenga mosquitero, que tratemos de tener controlados los zancudos en esos ambientes para que no sigan transmitiéndoselo a las demás personas de la casa o bien a los vecinos y que esto se convierta en un brote. Siguiente. Esta es más o menos como la forma en la que en la que es el zancudo, ¿verdad? El Aedes aegypti y de esta forma luce, ¿verdad? Muchas veces con las patitas un poco como con puntitos blancos. Siguiente. Esto es bien importante entenderlo porque dependiendo de eso, entonces vamos a ver la capacidad que tiene la enfermedad de propagarse. Un mosquito vive aproximadamente de 30 a 45 días y eso es importante entenderlo porque hay estrategias en las cuales por medio de una bacteria, que es una bacteria Wolbachia, se trata de mezclar a estos mosquitos para tratar de reducir el tiempo de vida que ellos tienen. Es importante saber que uno de estos zancudos, por ejemplo, hasta que hace adulto puede transmitir la enfermedad y que para llegar a ser adulto, llega a ser adulto en más o menos a los 7 días. Pero cada zancudo adulto puede poner huevos cada 4 días y puede tener la capacidad de poner de 150 a 200 huevos. Esto significa que tiene la capacidad de 200 zancudos que pueden propagar la enfermedad. Por eso es importante entonces controlar las larvas y controlar al vector, con medidas que sean ambientales, que no hagan que tenga resistencia, por ejemplo, en el caso de fumigación. Continuemos. El dengue tiene clasificaciones y básicamente existen tres clasificaciones. Una de ellas es el dengue sin signos de alarma, que es el dengue que yo les hablaba. Este tipo de dengue que tiene cefalea, o sea, tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, tiene ese dolor atrás de los ojos, puedan haber dolores musculares, náuseas, diarrea, pero es un malestar que aproximadamente dura de 5 a 8 días, por ejemplo. Y dentro de este periodo existe el dengue con signos de alarma,
Y los signos de alarma básicamente son muy importantes identificarlos y básicamente es cuando termina la fiebre, entonces inicia algún sangrado de nariz, que es epistaxis, o bien sangrado de las encías, o un dolor abdominal intenso, o que los vómitos aumenten más de 3 veces por día. Estos signos lo que significa es que hay una hemoconcentración y que el cuerpo está empezando a sangrar. Puede haber melena, que nosotros hablamos heces oscuras o heces con sangre en el tracto gastrointestinal, y es importante entonces identificar los signos de alarma para poder llegar a un centro asistencial. Está descrito que a medida en lo que más rápido se diagnostiquen los signos de alarma, pues el pronóstico va a ser mejor. Básicamente, esa es una fase crítica y ahí es donde se convierte en un dengue grave. Anteriormente, como les comentaba, se hablaba de dengues hemorrágicos, pero no todos de ellos sangran. Es por eso que el mejor término es hablar de dengue grave. Y hablamos también ya de que aproximadamente uno de cada 20 pacientes van a cursar con un dengue grave. Hay factores de riesgo, sí, los factores de riesgo son, como en muchas enfermedades, la obesidad y el sistema inmunológico. Cuando algún paciente, por ejemplo, tiene alguna enfermedad secundaria, diabetes, hipertensión, más o menos como hablábamos de COVID, o su sistema inmunológico no está al 100, ejemplo, tiene pues alguna enfermedad debilitante, pues es más propenso a tener un dengue grave. El dengue especialmente es un poco más peligroso, podríamos decir, en los menores de 15 años, y tenemos que tener mucho cuidado con los episodios febriles porque el paciente menor de 1 año especialmente puede convulsionar. Entonces después vamos a ver dentro de esto que es una enfermedad que nosotros lo que hacemos es tratar los síntomas. Tiene fiebre, pues tratamos de disminuirle la fiebre, tratamos de quitarle los dolores. No utilizamos, ustedes saben que la complicación entonces es sangrado, ¿verdad? Entonces no utilizamos aspirina, ácido acetil salicílico, porque esto diluye la sangre. Recuerden si ustedes que un paciente, por ejemplo, cardíaco, que muchas veces hace trombitos, o sea, como coagulitos, y que esto es lo que puede producir un infarto o un accidente cerebrovascular, nosotros le damos una aspirinita de niño para que diluya la sangre. Pero en el caso de dengue, está contraindicado dar ácido acetil salicílico, aspirina, porque diluye la sangre y esto podría ocasionarnos un problema en caso de que llegue a un dengue grave. Tampoco es recomendable la utilización de ibuprofeno. El ibuprofeno, el 80% se absorbe por vía gastrointestinal y el 20% por vía renal. Y entonces podríamos producir un problema renal. Así que, por lo tanto, la aspirina y el ibuprofeno, no, que es un analgésico desinflamatorio, no están aconsejables en dengue. ¿Cómo podemos diferenciar el dengue de otras enfermedades? Entre su diagnóstico diferencial está una infección respiratoria superior, un catarro podríamos decir, pero uno de los signos importantes es que no tiene secreción, no tiene moco. Entonces ahí estaríamos pensando más que todo en dengue. Y lo podemos también confundir con chikungunya y con Zika. Y para esto entonces va a depender lógicamente de la sintomatología, es lo que principalmente a nosotros nos da el diagnóstico, la clínica, pero también podemos tener métodos diagnósticos. Hay pruebas rápidas, podemos sacar inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, podemos también ver simplemente una hematología. Es una enfermedad que tiene concentración, ¿verdad? Entonces vemos cambios en el hematocrito y en la hemoglobina, y en los casos graves es importante entender que hay una extravasación de líquidos. Es por eso que los casos a veces se complican y les podemos explicar las complicaciones. Ustedes han visto cuando tenemos un vaso, por ejemplo, con agua fría. Lógicamente el vaso no tiene poros o no tiene, pues no tiene salida, ¿verdad? Por las paredes laterales. Y ustedes han visto que muchas veces se empieza a ver una extravasación de líquidos, se empieza a ver como que está mojadito, como bolitas de agua afuera del vaso, ¿verdad? Como que el agua se hubiera salido. Esto es lo que pasa entonces cuando nosotros tenemos un dengue crítico, porque empiezan a haber extravasación de líquidos, líquidos que no deberían de estar en algunas partes del cuerpo se salen. Por ejemplo, en los pulmones, en la pleura, llega a tener líquido y esto es lo que hace una dificultad respiratoria, ¿verdad? Esta es una de las complicaciones. O bien hay edema de miembros inferiores. Entonces, básicamente las complicaciones se basan en esta extravasación. Siguiente, por favor.
Los síntomas ya los habíamos hablado, no suelen ser peligrosos, sin embargo, el dengue, cuando ya tiene manifestaciones clínicas, no pasa por desapercibido, ¿verdad? Es una enfermedad que se marca, es una enfermedad debilitante y por lo tanto también es muy importante la hidratación en estos casos de enfermedad de dengue. Les había hablado que el CDC hablaba de que uno de cada 20 pacientes, por ejemplo, pasaba a esta fase de dengue severo y que los signos de alarma eran importantísimos para poder enviar al paciente a un centro asistencial para su tratamiento. Siguiente. Hablamos nuevamente de los síntomas, solo para recalcar, ¿verdad? Fiebre alta, dolor periorbitario, dolor muscular, dolor abdominal, pueden haber náuseas, puede haber diarrea, vómitos, dolor en las articulaciones, y esta fase dura de 4 a 10 días. Siguiente. Siguiente, por favor, María. Hablamos también ya de los signos de dengue severo. Siguiente. Hablamos de ese dolor estomacal, de los sangrados de encías, de los vómitos, si aumentaban 3 en 24 horas, pues ya era un signo de alarma. Hablamos de sangrado de encías, hablamos de las deposiciones con sangre que se llama melena y que básicamente estos son los signos de alarma y que especialmente se presentan en pacientes que tienen alguna comorbilidad o bien en pacientes obesos, ¿verdad? La mayoría de los niños, por ejemplo, que han llegado de funciones son niños obesos y nos tenemos entonces que quitar esa idea de que el niño gordito es un niño sano. La verdad es que eso se llama obesidad y el niño debe estar con su peso ideal. Siguiente. La enfermedad tiene fases. Tiene tres fases básicamente. Es la enfermedad febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Pero vamos a hablar un poquito cuando la enfermedad entra en la fase febril, que todos lo pasan, que hablamos que dura de 5 a 7 días. Al terminar esa fase febril, al disminuir la fiebre, tiene dos caminos. Uno es el más frecuente, es el camino de la recuperación. Y listo, pasa esa fase de recuperación, el paciente se siente como cansado más o menos durante un mes, es bueno multivitamínicos, es bueno la hidratación, el descanso y listo. Pero cuando esa fiebre disminuye hay que tener mucho cuidado porque como les digo, puede tener dos caminos, la fase de recuperación o bien la fase crítica. La fiebre disminuye y luego inicia entonces ese sangrado de nariz o de encías o dolor abdominal, etcétera, que son los signos de alarma. Y evidentemente ese caso es un caso para ser un caso hospitalario. El por qué es porque si las plaquetas bajan abajo de 40.000, entonces va a ser necesario inclusive transfundirlo y tratar los síntomas ya de una manera hospitalaria, ¿verdad? Siguiente. ¿De qué depende la fatalidad de la enfermedad? Depende de muchos factores, especialmente el sistema inmunológico, pero depende también del sistema de salud, de tener estos medicamentos, por ejemplo, para ir combatiendo los signos y los síntomas, pero especialmente del plan educativo, lo que nosotros estamos haciendo con ustedes ahorita. Básicamente recordar qué es la enfermedad, cómo se transmite, cuáles son las formas de prevención y especialmente cuáles son los signos de alarma para acudir a un centro asistencial lo antes posible. Siguiente. Ya les había hablado que según publicaciones de la revista Nature, el 70% está en Asia, el 16% en África y el 14% en América, y que es una enfermedad entonces también que tenemos que recordar de países en vías de desarrollo, ¿verdad? Nosotros necesitamos a nivel nacional acaparar agua, por ejemplo, no hay agua potable en todos los lugares y son enfermedades, entonces esa es la diferencia, ¿por qué no lo tenemos, por ejemplo, en un grado extremo en Estados Unidos? O el porcentaje de mortalidad es muy bajo ahí, ¿verdad? Por lo mismo que les estoy explicando de los sistemas de salud, todas esas diferencias es bueno saberlas. Siguiente. La protección, hablamos, por ejemplo, que para los zancudos adultos, la fumigación, aunque hay mucha controversia, esto se da más que todo en casos de emergencia, porque uno mata a todos los zancudos, por ejemplo, en ese ratito, pero únicamente es de choque, porque no tiene una residualidad. Me refiero a que si un zancudo se moviliza de un lugar a otro, por ejemplo, va a identificar si una pared tiene
insecticida y pues no va a posar en él, ¿verdad? Y la otra es que existe la probabilidad también de que exista resistencia a estos insecticidas y, y también entonces ahí nos metamos en un problema mayor. Las estrategias ambientales, como les había hablado especialmente, es no mantener agua estancada, ¿verdad? El agua de los floreros, ustedes se han dado cuenta de las estrategias que hay ahorita, por ejemplo, para los cementerios, ¿verdad? Que deciden utilizar arena más que el agua para los floreros, porque esa agua estancada podría generar ahí pues muchas larvas y los zancudos que pueden transmitir la enfermedad. También hay algunas sustancias que se le pueden echar, por ejemplo, a las pilas o a esta agua. La utilización de cloro también es buena, aunque se volatiza. Pero bueno, tenemos entonces varias estrategias para ello. Siguiente. También lo que les había hablado de los cambios de modificación genética con esta bacteria Wolbachia, que lo que hace es reducir el tiempo entonces de los flebótomos circulantes. Y aquí también hemos hablado, siempre la gente pregunta, pero mire, ¿hay vacunas? Sí, existen algunas vacunas, no están a disposición de todo el mundo. Tienen algunas complicaciones, ¿verdad? Se utilizan más o menos en niños de 9 años en adelante, de 9 a 45 años, pero uno tiene que saber, tiene que tener el antecedente de ver si ya tuvo alguno de los serotipos de dengue, porque si ya tuvo alguno, podría haber o sea, producir una infección. Si tuvo una infección previa, puede complicar el caso y puede, pues, tener la necesidad de llegar a ser hospitalario. Siguiente. Lo que nosotros estamos haciendo es una de las cosas más importantes de las campañas educativas, de cómo prevenirlo, mantener limpia la casa, no tener factores de riesgo, no tener agua acumulada y sobre todo tener muy claro los signos de alarma. Otra de las cosas es, ustedes se dieron cuenta que acá en Guatemala, cuando se decretó una alerta, por ejemplo, por el dengue, se unieron instituciones, se unieron con instituciones como Conred, etcétera, y esto es importante por la identificación de criaderos. En los montes, por ejemplo, o en las comunidades, se forman como charquitos y esto es importante porque ellos sí tienen el recurso para llenar, para taparlos y para tratar de que esto no se propague. Siguiente. Como les había hablado, es una enfermedad viral, no necesita antibióticos, no existe tratamiento específico para combatirlo, se tratan los síntomas y por lo tanto nosotros hablamos de un tratamiento sintomático, bajarle los síntomas al paciente y especialmente explicarle cuál es la fase de la enfermedad para que sepa exactamente qué es lo que le va a pasar, cuánto tiempo es el que va a permanecer enfermo. Se sabe que los flebótomos también pican más que todo en las horas de la mañana y de la noche, aunque no hay que tener cuidado porque no necesariamente es una regla que se cumple, pero es básicamente conocer un poquito del contexto de la enfermedad. Siguiente. Y esto es todo. Las generalidades de dengue y ahora pues les dejo espacio para que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto tratamos de resolverla. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su intervención. Por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda acerca de la propagación o de qué podemos hacer si algún familiar pues se contagió, ¿verdad? O adquirió esta enfermedad. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, el espacio es para ustedes. Muchas gracias, doctor, por todo el apoyo. Un gusto. Pueden escribir al chat, por favor, si tienen alguna duda. Tenemos habilitado el chat, entonces, si pueden escribir en relación, si tienen alguna duda, el espacio es para ustedes. Si alguien nos quiere contar si ha habido algún caso de dengue de su familia.
Buenos días. Disculpe, fíjese que quisiera preguntarle, yo entiendo que el dengue pues empieza por una picadura, todo lo que nosotros ya conocemos y lo que usted nos explicó, pero ahora quisiera saber cuáles son los primeros síntomas que se presentan y qué diferencia va a haber, como en qué síntoma va a ser el principal para decir, bueno, este apunta más a ser un dengue hemorrágico, a ser un dengue de los que de dolor a articulaciones o dengue común. Claro, Porque, como había porque tengo explicado, dudas si eh, lo primero que se llegará a presentar es como tal la hemorragia o algún síntoma previo a. sí, como les había comentado, por ejemplo, la enfermedad se va a presentar de una manera distinta en cualquier persona, ¿verdad? Y esto depende de su estado inmunológico y de su reacción, por ejemplo, al virus. Puede haber inclusive que usted tenga dengue y que ni siquiera lo sienta. O sea, a eso me refería que podía ser asintomático. O sea, sencillamente tiene un leve malestar y de repente está normal. Y eso podría ser que haya sido dengue. Si yo le tomo una prueba rápida o algo, algunos exámenes, dependiendo la fase en la que se encuentra, diagnostico que usted tuvo dengue y que la pasó muy bien, que ni siquiera pues le molestó más de lo normal, ¿sí? Puede haber un dengue que ya es el dengue que se presenta en la mayoría de las personas, que es un dengue que no pasa desapercibido. Es un dengue que tiene fiebre. La fiebre puede variar. Puede ser fiebre leve o puede ser una fiebre marcada de 38 a 40 grados, ¿sí? El virus ahí empieza a circular en el torrente. Especialmente tiene dolor de cabeza, que es lo que nosotros hablamos como cefalea, ese dolor en los ojos, o sea, atrás de las órbitas, que uno siente como que los ojos se le fueran a salir. Ese es característico. Y hay un dolor muscular y un dolor articular. De hecho, por ejemplo, yo les hablaba que en los libros hablaba antes, estaba descrito como una enfermedad quebrantahuesos. Imagínense el dolor que se produce en los huesos. Es una enfermedad debilitante, ¿verdad? Un paciente que cae en cama, que se siente, está postrado, que se siente muy mal con dolores musculares y dolores articulares. Pueden haber náuseas y pueden haber vómitos inclusive, o puede haber diarrea, ¿sí? Está usted como que estuviera enferma de una infección respiratoria superior, como de un catarro, pero la gran diferencia es que no tiene moco, no tiene rinorrea, ¿verdad? No hay secreción por la nariz, ¿verdad? Y si nosotros hacemos algunos exámenes, pues entonces diagnosticamos que es un dengue. Lo podemos hacer el diagnóstico únicamente por clínica. Ahora bien, ahí es donde yo les hablaba que existen tres fases del dengue. Esa es la fase febril, que dura de 5 a 7 días. Cuando la fiebre disminuye, ojo, ¿verdad? Ahí puede pasar a dos caminos. Puede pasar al camino donde la mayoría de la gente, o sea, 19 de cada 20 pacientes van a pasar, que es la fase de la recuperación. Bueno, el paciente terminó la fiebre, se siente todavía agotado, pero listo, de ahí no va a pasar. Ahí hay que dar vitaminas, hay que dar suero de rehidratación oral, se va a sentir mal, más o menos por unos 28 días, o sea, aproximadamente un mes, y poco a poco se va a ir recuperando. Listo. Pero hay uno de esos 20 pacientes que va a presentar signos de alarma. Eso es lo importante de controlar. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Son si hubiera sangrado de nariz, si hay sangrado de encías, si hay un dolor abdominal intenso, porque eso significa que está sangrando, pero está sangrando de una manera interna. Si hay un sangrado interno, por ejemplo, en los intestinos, que es donde mayor frecuencia se obtiene, esa sangre que está ahí va a mezclarse con las heces fecales, pero por el trayecto en el que se encuentra, y eso es por movimientos peristálticos que poco a poco va a ir empezando a llegar hasta su excreción, se va a mezclar y ustedes las heces las va a ver como negritas, y a eso se le llama melena. Es la mezcla de la sangre con las heces, y ese es un signo de alarma. O bien, si hay vómitos y hay más vómitos de lo frecuente, o sea, más de 3 vómitos por día. Si usted presenta cualquiera de esos signos de alarma, debe consultar inmediatamente. Otro es lo que yo les hablé de esa extravasación de líquidos. Si usted inicia con una dificultad respiratoria, se debe a que por esa extravasación de líquidos
y esa hemoconcentración, hay líquidos en sus pleuras, en los pulmones, y eso es lo que está causando la dificultad respiratoria. Y para eso hay que llegar a un centro asistencial para extraer ese líquido, por ejemplo, que no debería de estar en esa pleura, y con eso controlar toda la sintomatología. Listo. Doctor, perdone, hay una consulta acá. Juan dice, buenos días, ¿qué tipo de medicamento se puede consumir durante los síntomas y padecimiento de dengue? Sí, los que se pueden, especialmente, el primer factor es la hidratación. O sea, usted en un caso de dengue, por la fiebre, está perdiendo sodio, potasio, bicarbonato, todos los metabolitos. Y el agua pura no los tiene, o los fresquitos o ese tipo de cosas no los tienen, ¿verdad? Hay muchos mitos en relación a la alimentación y a las bebidas que debe consumir un paciente con dengue. Lo principal es tomar suero de rehidratación oral que tiene esos metabolitos, o bien algo como hidravida o algo así, ¿verdad? Que realmente hidrate al paciente. La otra es controlar la fiebre, ¿verdad? Especialmente con paracetamol, no utilización de aspirina y no utilización de ibuprofeno. Y el motivo por lo cual no hay que utilizarlo, ya se los expliqué, el ácido acetil salicílico diluye la sangre y la enfermedad puede complicarse como un caso grave, que básicamente es hemoconcentración, extravasación de líquidos, y va a haber sangrado. Entonces, nosotros lo que tratamos de evitar son la aspirina fuera de esto y el ibuprofeno. Controlar esos síntomas en base a eso y descanso, ¿verdad? Listo. También tenemos acá dos preguntas más. Acá Jacqueline Pérez pregunta, ¿qué se puede hacer para reducir el riesgo de contraerlo? Sí, para evitar, por ejemplo, que se dé dengue, usted lo que tiene que hacer es controlar el vector, ¿verdad? O sea, si, mosquito visto, mosquito muerto, ¿verdad? Las raquetas estas, tener mosquiteros, por ejemplo, en las ventanas, ¿verdad? Para que el vector no entre a su casa. Tratar de no tener nada en los jardines que tenga agua estancada, como plantitas o algo, porque ahí en esa agua estancada limpia es donde pueden producirse las larvas y la mayor producción de mosquitos. Y especialmente si usted tiene a un paciente, o sea, ya a un individuo que tenga dengue, pues cuidarlo con, ¿cómo se llama? Aparte de todos los medicamentos, cuidarlo con un mosquitero, porque ese paciente es un foco. Entonces, todos los mosquitos que lo piquen, y si se pasan a su casa, por ejemplo, ahí es donde va a empezar a producirse un brote. Es lo que yo les hablaba, que lo que más cuidado hay que tener son con los pacientes, la identificación de los pacientes y el plan educativo, porque ese paciente es un foco para que si lo siguen picando, pues el zancudo que ya les comenté que dura de 30 a 45 días y que al séptimo día se vuelve adulto, puede producir de 150 a 200 huevecillos. Y esos huevecillos llevan ese virus, y esos 200 zancuditos van a llegar a picar a la gente que esté alrededor, porque son hematófagos, ¿verdad? Necesitan sangre para producirse. Les van a estar buscando esto y van a tratar de transmitir la enfermedad. ¿Qué tiene que hacer usted entonces? Se puede usar repelente. El Vicks no les gusta, ¿verdad? Ese olor fuerte de como crema león o algo no les gusta. Y los repelentes pueden ser pues de mucha ayuda. También pregunta, ¿puede haber coinfección de dengue y COVID-19? Sí, sí. Las coinfecciones son frecuentes, ¿verdad? Que usted tenga una enfermedad, cualquier enfermedad, no es excluyente para que no le dé otra. Si usted tiene dengue, podría tener también COVID, ¿verdad? Recordemos que el porcentaje es bajo, que si usted está inmunizado, pues va a tener un mejor pronóstico, pero lógicamente va a complicar el cuadro, ¿verdad? Dos enfermedades en un momento, pero sí lo hemos visto. Doctor, acá tenemos una última. Dice Araceli Urizar, a mí me dio dengue, se me inflamó el hígado y aún siento ardor estomacal, ya que tengo un mes, estoy con dieta radical y me siento muy decaída. Sí. Es una enfermedad, pues, debilitante, ¿verdad? Y yo le aconsejo multivitamínicos, hidratarse bien y reposo, ¿verdad? Es una enfermedad que le va a durar más o menos un mes, mes y medio en sentir ese agotamiento. Lógicamente cambiamos, se nos quita el apetito,
y cambiamos nuestro hábito alimenticio. Y también tomamos mucho medicamento, ¿verdad? Paracetamol. Entonces, lo que yo le aconsejo también es que sin querer, pues tratando de combatir la enfermedad, nos metemos en un problema gástrico. Y muchas veces hay una hiperacidez y lo que necesitamos es controlar esa acidez. Yo lo que les recomiendo a los pacientes es, les doy omeprazol. El omeprazol disminuye esa acidez y el omeprazol se tiene que dar 15 minutos después del desayuno y 15 minutos después de la cena. Eso lo hacemos más o menos por unos 15 días y con eso controlamos la acidez y se quita toda esa náusea a lavarse los dientes o por hiperacidez, pues da molestias, ¿verdad? Si el problema persiste, el médico ya debe pensar en un Helicobacter pylori, que es una bacteria que está en el tracto gastrointestinal y que para eso pues hay una combinación de antibióticos para tratar, pero sí tiene tratamiento.